Buen día, jóvenes, les saluda la profe Nuli Romero. Este día voy a impartir la clase de matemáticas para 10º grado y el tema que vamos a abordar es identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Es una igualdad trigonométrica que se satisface para todo el valor del ángulo. Ejemplo, si ustedes logran observar aquí, tengo dos ejemplos. En este caso, el primer ejemplo es seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1 y 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta. Estas son las identidades más importantes en trigonometría. Se les llama identidades fundamentales, ya que son válidas para cualquier valor de teta y constituyen la base de la trigonometría. Las identidades trigonométricas dependen de las funciones trigonométricas y son, si ustedes recuerdan, anteriormente estuvimos viendo cuáles eran las identidades recíprocas y cuáles en este caso, cuáles de ellas vamos a utilizar. En este aspecto tengo las fundamentales y tengo las recíprocas. Entonces, a partir de ellas vamos a hacer operaciones de identidades trigonométricas usando cada una de ellas. Entonces, ustedes logran observar en esta tabla, tengo las identidades trigonométricas, que dentro de las identidades trigonométricas tengo que cosecante de un ángulo va a ser igual a 1 sobre seno de un ángulo, que secante de un ángulo va a ser igual a 1 sobre coseno de un ángulo, tangente de un ángulo tiene dos, en este caso dos funciones, una seno de el ángulo sobre coseno del ángulo y otra 1 sobre cotangente del ángulo. Seno del ángulo va a ser igual a 1 sobre cosecante del ángulo, coseno va a ser igual a 1 sobre secante del ángulo y tangente tenía dos, en este caso dos valores, en este caso cotangente igual. Entonces cotangente va a ser igual coseno del ángulo sobre seno del ángulo y también tiene como valor 1 sobre tangente del ángulo. También tengo las identidades de confusiones. En este caso, unas identidades de confusiones es donde va establecido un ángulo. Por ejemplo, seno del ángulo va a ser igual a coseno de 90 grados menos el ángulo que le proporcionan. Así sucesivamente para las demás funciones. Y también tengo las identidades pitagóricas, en el cual me establece que el seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, que 1 más tangente al cuadrado de teta va a ser igual a secante al cuadrado de teta, y que 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta. Ok, estas son funciones ya establecidas que lo único que nosotros vamos a hacer es a sustituirlas en cada uno de los ejercicios que nos hagan o nos propongan que nosotros simplifiquemos o que verifiquemos, porque son dos cosas diferentes. Simplificar es reducir o llegar a una respuesta en base a senos o cosenos. Y verificar es llegar al otro lado de la igualdad a comprobar ambos lados. Empezamos con el ejemplo. En este primer ejemplo me dice, mediante las identidades fundamentales, simplifica la expresión cosecante de un ángulo menos cosecante del ángulo por cotangente del ángulo. Ok, aquí hay una clave bien importante. Si usted ya tiene una función dada en coseno y seno, no la toque. ¿Qué quiere decir? Que en este caso de aquí, esta parte de aquí, yo no la voy a tocar, la voy a mantener porque ya está dada o está expresada en función de seno, en este caso senos o cosenos, en este caso está expresada en coseno. Ok, solución. Expresando cada función en términos de seno y coseno tenemos, recuerden que este es el objetivo acá, para que usted pueda simplificar, lo que tiene que hacer es ir sustituyendo en valores de seno y coseno cada una de las funciones que le den, siempre teniendo cuidado que si ya está establecida en este caso, que no la tiene que tocar. Entonces miren, cosecante, en este caso voy a expresarla en valores de seno y coseno, en este caso cosecante de un ángulo, y ya sé que es 1 sobre seno, entonces aquí lo que estoy haciendo solamente es sustituyendo, ¿verdad? ¿A qué equivale cosecante de un ángulo? Menos coseno del ángulo, miren, solo lo voy a bajar, voy a mantenerlo porque ya está expresado y voy a expresar a qué equivale, voy a sustituir a qué equivale cotangente de un ángulo, que aquí lo tenemos, que cotangente de un ángulo equivale a coseno del ángulo entre seno del ángulo. Ok, y esto va a ser igual a, fíjense bien, tengo el mismo denominador, por lo tanto aquí aplico
aquel método en el cual me dicen que para sumar o restar fracciones, en este caso para restar, si tienen el mismo denominador se vuelve a copiar, que es el caso que se hace aquí. Se vuelve a copiar seno porque son los denominadores iguales. ¿Y qué va a pasar con la parte de arriba? Pues opero, ¿verdad? Hago la operación que me dan aquí, que en este caso es una resta, entonces voy a colocar 1 menos. Ahora bien, pero aquí, ¿verdad? Hay un producto de coseno por coseno. Si yo multiplico, por ejemplo, x por x, que es un ejemplo bien fácil que yo les puedo dar, ustedes ya saben que obtenemos x al cuadrado. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Si yo multiplico una función por otra función y es la misma, en este caso coseno por coseno, me resulta coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, por eso me queda este 1 que está acá menos coseno al cuadrado del ángulo. Ahora bien, ¿a qué equivale 1? Vamos a hacerla aquí. ¿A qué equivale 1 menos coseno al cuadrado del ángulo? Pues esto equivale a seno al cuadrado del ángulo y ustedes lo pueden verificar en la tabla que se les estaba proporcionando anteriormente o en su libro de texto y van a observar que seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado de un ángulo. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues de aquella función pitagórica que sale que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo es 1. Entonces aquí solo se hace un despeje, ¿verdad? Se hace un despeje en este caso, para seno. Entonces seno al cuadrado me queda igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo entre seno del ángulo. Entonces, como acá tengo dos ángulos, yo puedo cancelar en este caso, dos senos del ángulo. Entonces puedo cancelar uno de esos senos del ángulo con este seno del ángulo acá y me queda como respuesta seno de teta o seno del ángulo. Y es así como encontramos la simplificación de esta función que era cosecante de teta menos coseno de teta por cotangente de teta. Ejemplo número 2. Vamos a expresar secante de teta en términos de seno. Entonces, vamos a empezar, ¿verdad? En este caso, yo ya sé que voy a empezar buscando en las tablas a qué equivale cada una de las funciones. Entonces, lo primero que aquí se hace es, en este caso, la solución es que coseno del ángulo es igual a 1 sobre secante, ¿verdad? Entonces, ¿y a qué si en este caso seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1, que es la sustitución que nosotros vamos a hacer de este 1 que está acá? Entonces, en este aspecto aquí tengo que coseno, miren, aquí hay un despeje, coseno al cuadrado de teta es igual a 1 y este seno al cuadrado de teta lo voy a pasar para acá. Estas son las dos funciones que nosotros vamos a utilizar para poder expresar secante de un ángulo en términos de seno de un ángulo. Entonces, yo ya sé que coseno del ángulo es igual a 1 sobre secante del ángulo y que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Aquí lo que hay es un despeje, ¿verdad? Se despejó para coseno, entonces coseno del ángulo es igual a 1. El seno está positivo, pasa a negativo. Esto es lo que hace aquí, son despejes. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es siempre seguir sustituyendo, ¿verdad? En este caso vamos a tener un valor de que coseno del ángulo es igual a más menos raíz de 1 menos seno al cuadrado de teta. También tengo este valor establecido en las tablas. Y por lo tanto, secante de un ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Entonces, también puedo hacerlo sustituyendo coseno por la expresión anterior. Entonces, en este caso, vamos a tener que coseno del ángulo, que es este valor que tengo aquí, miren, 1 sobre coseno del ángulo es igual a más menos raíz de 1 menos seno al cuadrado de teta, que es este valor que tienen acá. Entonces, esta sería la respuesta de expresar secante en términos de seno. No lo puedo dejar hasta aquí porque está expresada en función de coseno
y yo lo quiero expresar en función de seno. Entonces, tuve que usar estas funciones e ir despejando para poder llegar a la respuesta. Ejemplo número 3. Ahora aquí vamos a verificar qué quiere decir. Si quiero verificar, eso quiere decir que al momento que yo desarrolle toda esta parte de la igualdad, tengo que llegar a que es igual también a secante al cuadrado de teta. Entonces, si ustedes recuerdan anteriormente, les dije que si ustedes quieren expresado en términos de coseno y seno, eso manténganlo, no tienen por qué cambiarlo. Entonces voy a bajar tangente al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, lo voy a copiar porque ya está dado en función de coseno, y lo que hago aquí es que bajo el signo más, y aquí lo primerito que vamos a hacer es buscar a qué equivale 1 sobre cosecante al cuadrado de teta, y vamos a obtener, o vamos a encontrar en esa tabla que 1 sobre cosecante al cuadrado de teta es igual a seno al cuadrado de teta. ¿Por qué voy a sustituir eso? Porque así es como yo voy a ir reduciendo los términos para poder simplificar y llegar a que este lado de la igualdad también es igual a secante al cuadrado de teta. Ok, ya sustituyendo esta parte de aquí, que ya sé yo que 1 sobre cosecante al cuadrado de teta es igual a seno al cuadrado de teta, bajo el igual y coloco secante al cuadrado de teta. Ahora bien, voy a mantener tangente ahorita. Entonces, tangente al cuadrado de teta más. Nosotros ya sabemos que coseno más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Esto es igual a 1, por eso tienen un 1 acá. Entonces, este coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, en vez de poner esto, voy a colocar 1 igual a secante al cuadrado de teta. Ahora bien, me voy a las tablas a buscar a qué equivale tangente al cuadrado de teta más 1 y voy a encontrar que es igual a secante al cuadrado de teta. Y es así como encontramos o damos el resultado de cómo se cumple la igualdad, ¿verdad? En este caso, y que cómo pudimos verificar que tangente al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta más 1 sobre cosecante al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta. Recuerden que dice verifica. Entonces usted lo que tiene que buscar es demostrar que en efecto un lado de la igualdad es igual al otro lado de la igualdad. En este caso usted puede decidir el lado que más le conviene para que usted empiece a desarrollarlo. Y es así como obtuvimos la respuesta y pudimos encontrar que sí, ¿verdad? En efecto, se cumple la igualdad en este aspecto. Ok, siguiente ejemplo. Aquí vamos a, solo con verlo, ¿verdad? Estamos observando que sí lleva un poquito más de procedimiento, porque ustedes cuando miran fracciones ya empiezan a decir no puedo y no es así. Entonces vamos a hacer paso a paso. Si ustedes se fijan, tengo aquí, en este caso, un paréntesis, aquí hay una suma, pero hay un producto antes. Entonces, aquí hay una propiedad, como dicen, distributiva, ¿verdad? En el cual yo debo efectuarla para poder demostrar que este lado de la igualdad es igual a este. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de resolver ese lado es buscar a qué equivale cosecante de teta, porque todo tengo que empezar en este caso sustituyendo valores en términos de seno y coseno. Entonces cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo. Abro paréntesis, también cosecante del ángulo lo voy a sustituir 1 sobre seno del ángulo más cotangente del ángulo, ya sé que es igual a coseno del ángulo entre seno del ángulo. Cierro paréntesis, igual a 1 sobre 1 menos coseno del ángulo. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a bajar esta fracción 1 sobre seno al cuadrado de teta y voy a efectuar lo que tengo en el paréntesis, porque siempre es la jerarquía para poder desarrollar este tipo de ejercicio. Entonces tengo el mismo denominador, por lo tanto lo voy a copiar y voy a sumar lo que tengo arriba. Entonces 1 más coseno del ángulo me quedaría 1 más coseno del ángulo sobre seno del ángulo, porque recuerden, solo copiamos el denominador porque es el mismo y hacemos la adición de arriba, 1 más coseno del ángulo. Cierro paréntesis, igual a 1 entre 1 menos coseno del ángulo. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Voy a hacer la multiplicación. Seno por seno del ángulo, seno al cuadrado del ángulo.
y 1 por 1 más coseno del ángulo. Recuerden que si multiplicamos cualquier valor por 1, obtenemos ese mismo valor. En este caso, 1 más coseno del ángulo igual a, y bajo lo que tengo después de la igualdad, que es lo que tengo acá. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. La parte del numerador la voy a mantener, 1 más coseno del ángulo, y voy a buscar a qué equivale seno al cuadrado del ángulo. En este caso, seno al cuadrado del ángulo tengo que equivale a 1 más coseno del ángulo, entre paréntesis, y 1 menos coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo hago así? Para poder cancelar mi numerador con mi denominador. Por eso es que aquí colocamos paréntesis. Entonces, al cancelar esta parte de aquí arriba con la de abajo, solo me queda 1 menos coseno del ángulo, pero me queda en la parte de abajo. Por lo tanto, voy a colocar un 1 arriba para poder tener esa fracción establecida. Y es así como encontramos o verificamos que en efecto se cumple que coseno de teta más coseno de teta más cotangente de teta es igual a 1 sobre 1 menos coseno de teta, que recuerden que teta es el valor del, en este caso, del ángulo. Entonces es así como llegamos a la respuesta. Una vez explicado estos ejercicios, les queda como tarea que usted resuelva, en este caso me van a simplificar estas 4 expresiones. Recuerden que lo primero que usted tiene que saber es que tiene que empezar a sustituir y que todo le vaya quedando en términos de senos y cosenos. Luego que simplifique estos 4, se pasa a verificar que esta parte de acá es igual a esto, que esta parte de acá es igual a esta, que esta parte de acá es igual a esta, la igualdad, y de la misma forma aquí. Recuerden que usted decide por qué lado de la igualdad va a empezar para poder demostrar. Espero que trabajen de la mejor manera posible, que utilicen su libro de texto y poder tenerlos en la próxima clase, que es mediante Zoom. Feliz día.